Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos. ¿Qué mejor forma de comenzar este acto cultural que con buena música, con la mejor música, con la interpretación de Granada, de Isaac Albéniz, por el dúo Renacimiento? Está formado por Lope Morales y Elena Garreta, a quien tendremos ocasión de volver a escuchar, eso sí, posteriormente. De todas maneras, vamos a volverle a dar un merecido aplauso por este tema. Hoy nos damos cita en este Gran Teatro Montemar para escuchar el pregón taurino conmemorativo del 125 aniversario de nuestra Plaza de Toros. Como saben ustedes, se han programado numerosas actividades con un marcado carácter cultural, como conciertos, conferencias, exposiciones, en las que se pone de relieve la realidad histórica de la fiesta de los toros y la relación de nuestra ciudad con el mundo de la tauromaquia, su patrimonio y su idiosincrasia, situando a Baeza durante este tiempo en el epicentro taurino de nuestro país. Todo este amplio abanico de actividades es posible gracias a la sinergia de varias instituciones, organizaciones y a la suma de muchas voluntades. Para esta singular efeméride se cuenta con el Ayuntamiento de Baeza, Diputación Provincial de Jaén, el Círculo Taurino de Baeza, la Federación Taurina de Jaén, Pópulo, Servicios Turísticos y la colaboración inestimable de la Junta de Andalucía, de la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Jaén y con tantas y tantas personas que se han volcado con este ambicioso programa. Es deseo de la organización de este 125 aniversario que estén disfrutando y, sobre todo, participando en estas actividades, porque sin el beneplácito del público, la verdad es que no tendría razón de ser. Y ya sin más preámbulos, a continuación tomará la palabra don Leocadio Marín Rodríguez, exalcalde de la ciudad de Baeza, que presentará y dará paso a la señora pregonera, doña Carmen Calvo Pollato. Ilustrísima señora alcaldesa de Baeza, concejala de Festejos y de Cultura, presidente del Círculo Taurino y demás miembros de esa institución, amigas y amigos. Querida Carmen, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. En primer lugar a ti, Carmen, por haber aceptado desde el mismo momento en que se me pidió que hablara contigo y te propuse venir a Baeza a hablar del Renacimiento, del mundo del toro, que son conceptos profundamente ligados a la cultura y sobre todo a la cultura de esta tierra, tan rica, tan variada y tan llena de matices. Sé de tus muchas ocupaciones y sé de cuántas veces has de renunciar a cosas que te gustaría hacer, pero tu tiempo no da para más. Por todo eso, mi gratitud, e interpretando la voluntad, el sentimiento de los organizadores, gracias de todo corazón. Sabes cuánto te queremos y con qué ilusión te recibimos. En segundo lugar, tengo que dar las gracias al Ayuntamiento y al Círculo Taurino por haber pensado en mí para hacer esta presentación. Ya me tocaba. Pensé para mí cuando me lo propusieron. Es más, estaba ya convencido que nunca podría devolverte, siquiera sea mínimamente, cuantas cosas bonitas y positivas dijiste de mí en la ocasión en que tú has hecho de presentadora mía. Pero cuando ya no lo esperaba, retirado ya de la vida pública, me llega esta ocasión que os agradezco profundamente. Fue un gran honor que viniera a Baeza, una de las tantas veces que has venido, a hablar
de ilusiones compartidas, de sueños logrados, y que nos apoyaras con ocasión de mi presentación como candidato a la alcaldía. Años después fui pregonero, tras haberlo sido tú, de la fiesta del Olivo de Montoro, y claro, el pregonero anterior presenta el siguiente: qué atrevimiento el mío aceptar hablar después de dónde pusiste tú el listón, cómo habías dejado de alto aquel reto. Pero disfruté, aun cuando tus elogios y tus afirmaciones acerca de mis bondades, que yo sabía que estaban dictadas por tu cariño y tu saber hacer, me sacaran los colores. Hoy la vida me ofrece decir en público cuánto vales, y pido perdón al auditorio porque con mis torpes palabras no seré capaz de trasladarle en toda su extensión cuánto de ti se puede extraer de una biografía tan cuajada, a pesar de lo mucho que te queda todavía por hacer. No hace ni un mes tuve oportunidad de recordar que somos aquello en lo que hemos creído, aquello que hemos amado, aquello que hemos hecho. Tú, egabrense de nacimiento, te abres al mundo y al saber en una ciudad bella, tan bella como esta que hoy te acoge. Qué fácil empaparse de cultura en estas ciudades andaluzas. Qué fácil, aprendiendo su historia llena de grandeza, pero también de tragedia, iniciar ese sentimiento de pasión por el conocimiento. ¿Quiénes fuimos? ¿Qué somos? ¿En qué futuro queremos quemar nuestra energía para intentar mejorarlo? Estudias Derecho y te atrae el mundo de la docencia. Doctora y profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, hasta un momento en que en tus anhelos por una sociedad más justa e igualitaria, pero sobre todo tu búsqueda de un marco en el que encuadrar tu lucha por la igualdad de la mujer, feminista tú desde la primera hora, te lleva a la política. Primero como independiente y más tarde como militante del PSOE. Diputada al Parlamento andaluz, el presidente Chávez te confía durante 8 años la Consejería de Cultura. Desde allí impulsas la creación del Museo Picasso, creas la Biblioteca Virtual de Andalucía, consigues aprobar la ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, creas el Plan Andaluz del Libro, el Plan de Calidad de los Museos y tantas otras cosas que sería prolijo enumerar ahora. En abril de 2005, el presidente Zapatero, que valora tu buen hacer y te ha tenido en el grupo que redacta su programa, te nombra ministra de Cultura. Parece un ministerio fácil, sobre todo en un país en el que todavía son mayoría los que creen que la cultura es la guinda del pastel. Y tú consigues aumentar la inversión en cultura, porque tú sí sabes que la cultura es el centro de gravedad sobre el que gira una sociedad moderna. Dicen que la democracia es el privilegio de los pueblos cultos. En ese escenario trabajas unos años con bastante éxito. En el que no has dejado de trabajar ni un minuto es en el de la lucha por la igualdad de género, por combatir esa lacra que tú has definido como terrorismo cotidiano, ese goteo que nos taladra el corazón de mujeres muertas por el machismo que no logramos erradicar. Y para lo que tú pides, no a las mujeres, sino a los hombres no machistas, mayor contundencia en nuestras acciones. Voy concluyendo y aún no hemos hablado del mundo de los toros. Dije al principio que tus ojos infantiles contemplaron tu ciudad y aprendieron a amarla. Y tú, con ocasión del 150 aniversario de la Plaza de Toros de Cabra, la encuadraste como parte esencial de los elementos definitorios para entender tu pueblo. Como aquí, Carmen. Quien quiera definir Baeza en imágenes, seguro que hablará de nuestra catedral, de la Fuente de Santa María o del Palacio de Jaúl V. Pero para hacer
para ser completo, tendrá que mostrar la imagen neomudéjar de un edificio tan singular como es nuestra Plaza de Toros, la que ahora cumple 125 años. No eres una persona ajena a la cultura del toro. Hoy podrán comprobarlo cuantos aquí están ansiosos por escucharte. Pero déjame que antes de terminar te robe una frase preciosa. Has dicho tú, el mundo de los toros forma parte de las tradiciones culturales de este país y en mi caso, añades tú, del aprendizaje infantil y adolescente de toda la sabiduría, respeto, valentía y verdad que encierra el particular lenguaje con que se expresa. Tuya es la palabra, Carmen. Buenas noches, estimada alcaldesa, miembro de la Corporación Municipal, concejala de Cultura, autoridades taurinas, porque las hay aquí de manera muy cívica y muy democrática, y señoras y señores, yo diría amigos y amigas, porque estamos aquí compartiendo una pasión. Y, querido Leocadio, esta ha sido una venganza dulce y bellísima, inmerecida, pero gustosísimamente recibida por mí. Él y yo nos queremos. Bueno, pues es que nos queremos de muchos años, de muchas cosas, ¿verdad? Me van a permitir que entre en este albero de la atención que me van a prestar de manera muy gentil, sin desmonterarme. Yo no tengo que quitarme la montera esta noche aquí porque yo he toreado muchas veces en Baeza, así que no necesito salir sin montera. He venido a Baeza a muchas cosas, cuando he tenido responsabilidades y Baeza era una preocupación para mí, una ocupación para mí. He venido a casi todo. He venido también a ejercer muy democrática y libremente mis obligaciones políticas como miembro de un partido para presentar a Leocadio cuando quería ser y lo fue, y de manera muy importante alcalde de su pueblo. No había venido nunca a hablar de una cosa tan personal y querida para mí como mi afición a los toros. Pero bueno, la vida, como dice la canción, tiene sorpresas y así me lo pidió Leocadio y la alcaldesa, querida Lola, y aquí estoy porque creo que merece la pena que reflexionemos, merece la pena que seamos capaces de tener argumentos, además de deseos, sobre algo tan importante como es la tauromaquia. Así que les decía antes a los medios de comunicación que me siento como una maletilla que ve una oportunidad de dar un pase, un capotazo y se tira a esa posibilidad, a esta plaza. Lo hago también porque me gustaría dejar constancia de la sensibilidad y de la responsabilidad política que hay que tener para invertir en cultura. Yo sé que eso en ciudades tan importantes para entender España, como es Baeza y desde luego Andalucía, eso es obligado. Pero no todo el mundo, cuando tiene el poder, que tiene que elegir siempre, elige la cultura como una parte importante de la dignidad de su ciudad y de la locomotora económica de su ciudad. Yo sé que Baeza tiene mucho turismo, me lo ha estado contando la alcaldesa, pero creo que merece la pena que reconozcamos que ha puesto objetivo a un elemento importante de la trama y del entendimiento de Baeza, que es también su plaza de toros, una plaza antigua, importante, y que ella en su política cultural ha querido convertirla en un eje más del atractivo de Baeza, del autorrespeto de esta ciudad por sí misma y de su propia historia y de las posibilidades de ganarse este presente generando dinamismo económico y empleo. Así que yo quiero empezar felicitando
a la alcaldesa y a Lola por esa entrega entusiástica que ha tenido para seguir recuperando su plaza de toros. Te lo agradezco yo, te lo agradecemos todos los taurinos de este país, porque nos parece que seguir protegiendo a las plazas históricas es una parte muy importante de seguir sosteniendo la pasión que algunos países, entre los cuales está el nuestro, sentimos por los toros. Y ahora sí que empiezo mi faena. Hace unos años daba un pregón taurino en Ciudad Rodrigo, el Bolsín taurino, y tenía delante al Viti. O sea que la que tenía valor era yo, por hablar de toros delante del Viti. Y le decía yo a los amables espectadores de aquel momento, les decía, cuando era pequeña y me llevaba mi padre a los toros, yo siempre pensaba cómo se sobrellevaba el miedo que para un torero supone estar esperando que le salga su toro, y cuando le sale rápidamente mirar cómo es el toro y muy rápidamente entenderlo y ver qué iba a hacer con ese toro. Era miedo. Bien, pues a mí me pasa lo mismo. Cuando tengo que hablar de toros, que para mí es una pasión, no es mi profesión, yo tengo miedo que no tengo para otras cosas. Y me gusta tener ese miedo porque ese miedo me pone en contacto con ese otro miedo y con ese otro respeto que se tiene para algo tan profundo y trascendente como es el arte del toreo, la tauromaquia en general. Así que lo hago siempre con un respeto que para mí es un respeto que me conmueve. Dicen los neurólogos, la neurociencia, que los seres humanos tenemos una célula neuronales, son neuronas, que se llaman neuronas espejo, y que parece que funcionan del siguiente modo. Cuando a uno de nosotros, a un ser humano, le gusta algo mucho, se mete tanto en eso que aunque no lo esté haciendo, su cerebro funciona como si lo estuviera haciendo. Es decir, que si te gusta el baile, tu cerebro baila aunque tú estés quieto. Y si te gustan los toros, tu cerebro torea por esas neuronas espejo en la que intensificas tu conexión con lo que estás viendo hasta el punto de sentirlo como si lo estuvieras ejecutando. Pues eso es lo que yo siento ahora mismo, un enorme respeto teñido de ese miedo de responsabilidad que seguramente es lo que sienten los toreros cuando están en el callejón esperando su turno, los toros que en el lote le han tocado a él. Yo podía abordar este pregón, por el que me siento muy honrada. Son 125 años de una plaza en la que a mí me toca torear, aunque sea de una manera teórica, abstracta, y tenía que elegir cómo hablaba y de qué hablaba. La verdad es que de todo se puede hablar de muchísimas maneras, porque para hablar de la tauromaquia, teniendo en cuenta que es un hecho artístico, circular, completo, redondo, tiene estética, tiene edificios, tiene historia, tiene religión de por medio, tiene una música especial y tiene un contenido particularmente impresionante como es la vida y la muerte, la libertad con la que un ser humano se juega, intentando extraer arte, su propia vida, se puede abordar francamente desde la subjetividad de que a ti te gusta y tú explicas lo que te gusta. Incluso puedes explicar cómo tú vives ese mundo y ese espectáculo del que eres un aficionado, una aficionada y un seguidor. Pero con eso pensé no llegaríamos a ningún sitio, porque todos los que estamos aquí, que nos gustan los toros, sabemos que los toros son un mundo dentro de este mundo. Es un mundo tan complejo que cada uno los mira como quiere, los disfruta como quiere, los entiende como quiere, sigue al torero que quiere, y para los toreros igual, y todavía más. Cada torero entiende el toreo como quiere, lo ejecuta como quiere y lo vive como quiere. Es decir, es un terreno inmenso, tan inmenso como cada uno de nosotros nos colocamos delante de esta pasión. Así que decidí que era mejor que hiciera un recorrido de algunos elementos del pasado y otros del presente en los que yo creo que estamos lidiando ahora un toro importante. En muchas ocasiones, en muchos foros, mucha gente que no es taurina me ha preguntado ¿por qué? Y yo buscando respuestas que fueran contundentes, respetuosas e interesantes, siempre contesto lo mismo. Lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué
a lo largo de los siglos, en la cultura mediterránea a la que pertenece nuestro país, el mundo de la ribera de la Camarga francesa, el mundo también portugués y nosotros llevando a Latinoamérica, ¿por qué durante siglos esto se mantiene? Las cosas no se mantienen en el tiempo si no encierran una verdad, si no encierran algo suficientemente poderoso para que contra todo tipo de generaciones distintas, contratiempos, avatares y cambios, algo permanezca. ¿Qué permanece en esto del toreo? No digo ya en la tauromaquia, que son todos los elementos que envuelven lo que en concreto llamamos el toreo, que es la lidia. ¿Qué hay de verdad ahí? Hay algo muy importante. E independientemente de todo lo mucho y bueno que se ha investigado desde la historia y desde la antropología, incluso desde la psicosociología, para entender lo que es el toreo, hay algo muy importante. Estamos defendiendo primero la existencia de un animal único, absolutamente sagrado y mitológico. La idea del toro como una presencia terráquea del propio sol está muy lejos en la historia de la cultura de la humanidad. Está en una Persia donde ya aparece un toro que hay que obligar, que hay que domeñar, porque el toro es el guardián del sol y del sol depende la propia existencia humana. Estamos delante de un toro, de un animal que la propia cultura y que la propia humanidad ha señalado como misterioso, como diferente, como simbólico, simboliza algo. El toro simboliza el sol. Lo sabemos cuando visitamos cualquier museo importante, donde está toda la cultura mitraica y donde vemos a hombres sujetando un toro, intentando comprender qué hacemos en este mundo, a qué pertenecemos cuando vemos que el sol sale y el sol se pone, y sobre todo qué hace la humanidad cuando no tiene seguridad de explicarse el fenómeno de por qué el sol sale, por qué el sol se va, y quizá el miedo de que algún día no apareciera. Intenta dialogar para tranquilizar su propio miedo con un animal y elige el toro. El mismo toro que los países que protegemos la tauromaquia y disfrutamos de ella porque está en nuestra memoria y en nuestra historia, seguimos protegiendo, seguimos contemplando. Y estamos dialogando en un espacio en el que la religión irrumpe y todos los ritos litúrgicos de las religiones que están en el Mediterráneo. Me decía un día un gran aficionado, que además es un importante sociólogo de la Universidad de Sevilla, me decía, fíjate, Carmen, que en el rito y en la liturgia del toreo de la lidia en la plaza todo tiene que ver con el número 3. Son 3 toreros, 6 toros, múltiplo de 3. Todo está orientado a un momento, son 3 tiempos en la lidia, todo está en torno al número 3. El 3 es el número de la divinidad. Incluso los que formamos parte de la traducción cristiana del Mediterráneo sabemos que Dios es 3 en 1, es decir, la Trinidad. Todo rodea a la magia y al misterio que supone para la propia humanidad explicarse qué somos, qué hacemos y cómo dialogamos constantemente con ese duelo en el que tienes que hacer el tránsito de toda tu vida, que es morir cuando llegue. Así que, en cualquier caso, merece un respeto a una explicación que, repito, está en esos bordes en los que se mueve la cultura y lo misterioso también. Todo es 3 y todo en torno a algo que sigue siendo completamente misterioso. Me decía un día José Tomás, que es amigo, y yo le preguntaba, dime, porque necesito que alguien me lo diga, cómo alguien camina hasta un lugar de su decisión vital que lo pone delante de un animal tan poderoso, de esa envergadura y de ese riesgo a estar ahí. Y me dijo José, yo nunca lo sabré tampoco eso. Lo que sí te digo, porque yo un día viéndolo torear le dije, José, has ido a los medios y has vuelto a las tablas y te he visto una cara muy distinta cuando estabas allí y cuando has vuelto, porque yo estaba en el callejón viéndolo. Y me dijo esto, entro y salgo.
Y yo le dije, ¿de dónde? Y él me dijo, no lo sé. Es ese sitio. Es ese sitio que algunos no pueden entender. Y no pueden entender porque se tienen que meter en un mundo absolutamente profundo. Ese sitio profundo desde donde cada uno de nosotros nos colocamos para que nos guste. No se sabe en qué momento de tu vida quizá te pudo empezar a gustar los toros y el toreo. No sabes que te lleva una vez y otra, incluso cuando vas a una tarde y otra mala y no ves nada. Y vas y vuelves a ir. Como aquel espectador que un día en la Plaza de la Maestranza, no es una anécdota, yo lo viví, le dijo literalmente a una tarde en la que Curro estaba atenazado por el miedo y le dijo, Curro, la Maestranza es una plaza de silencio, como todas las plazas andaluzas. Las plazas andaluzas son todas muy elegantes y muy respetuosas del toro y del torero y estamos en silencio. En eso se diferencian de las plazas del norte, en las que hay mucho ruido y desde mi punto de vista menos respeto para lo que allí está ocurriendo. Y en ese silencio alguien le dijo, esto es filosofía. En una frase sencilla, en una frase casi popular, filosofía en estado puro. Y le dijo, Curro, el año que viene va a venir a verte tu madre y yo también. Eso. Ese sitio extraño donde se coloca el torero y donde parece que nos colocamos también, de alguna manera, los aficionados en ese punto de locura donde alguien incluso expresa en nombre de todos los demás esto. Pues eso es un recorrido histórico muy largo, un recorrido histórico donde hay una parte importante del alma de un territorio. El disco duro de una sociedad es su cultura, ese es el disco duro. Todo lo demás puede ser cambiante. La cultura no es estática, evoluciona, cambia, pero como dice la UNESCO, cultura es todos aquellos valores, comportamientos que una generación considera buenos y sólidos y le traspasa a la siguiente. Lo demás se va cayendo por el camino, pero lo que se mantiene en el carril que una generación le va trasladando a otra forma parte de la esencia, dice la UNESCO, de cómo una sociedad mira, maravillosamente bien descrito por la UNESCO, la idea de la cultura, dice la vida y la muerte. La vida y la muerte. Porque la vida y la muerte es lo que resume, en definitiva, nuestra existencia. Un ser humano es lo que hay entre la vida y la muerte, el plazo de tiempo que hay ahí y lo que él decide hacer. ¿Y qué decide hacer y por qué? Lo decide porque tiene libertad. Y yo voy a defender que en los toros y en el toreo lo que hay es una dosis inmensa de libertad, dicho de una manera todavía mucho más categórica. En la plaza lo que se lidia es la libertad extrema, suprema de un ser humano, que va allí a sacar arte, no porque esté desesperado de la vida, no porque se quiera morir, no porque nadie se lo haya dicho, no porque nadie se lo haya enseñado. Es la única actividad humana donde se va a ejercer la libertad con mayúsculas, alegre y libremente, hacer algo que casi nadie puede hacer. Yo entiendo que esto, hay gente que no lo puede entender, porque para esto también has tenido tú que torear, aunque sea con tus neuronas espejo, aunque no seas torero. Has tenido que elevarte por algún sitio de ese que habla José Tomás cuando te dice, entro y salgo, pero no sé de dónde. Esto es difícil de contar y de explicar. Por eso hay mucha gente que se atreve, porque puede, a pasar de manera simple, sencilla y frívola acerca de este hecho que recorre los siglos, que recorre las culturas a las que nosotros pertenecemos y que es un hecho, repito, que acaba desembocando en el gran caudal de la cultura, haciendo como una pacífica bomba de racimo efectos colaterales a tantas artes. Esta es la esencia de todo esto. Así que a la plaza se va a la libertad.
Y lo he hablado con muchos de ellos. Tengo la fortuna de ser amiga personal de muchos de ellos. Lo he hablado con muchos de ellos. Y al final, ya sabéis que los toreros suelen hablar poco, son los únicos artistas que casi nunca cuentan cómo es su arte. El resto de los artistas hablan, pero estos no hablan. Antes porque tenían una procedencia popular, personajes increíblemente inteligentes, intuitivos y listos, sin formación ninguna, que decían cosas espectaculares. Los de ahora más formados, pero también silenciosos. Yo he llegado a entender que frente a esto hay pocas palabras. Es ese silencio desde el que un aficionado queremos que nos dejen en paz cuando estamos viendo una faena. No hay nada más molesto que una plaza y que haya un locutor detrás de ti retransmitiéndote aquello. O alguien que no es aficionado, no entiende, preguntando todo el rato, cuando todos sabemos que cuando estamos, y como dice cualquier forma callejera de decirlo, estamos a lo que estamos, mirando con todos los sentidos a ver qué vemos en momentos que son tan fugaces que a veces se te escapan en un instante y casi no los has visto. Esto es arte por las dos bandas, no solo por el que torea. Es arte por parte de quienes no toreamos, pero estamos allí. Es tan arte esto que no está al alcance de todo el mundo. Un día hace tiempo, en un a la limón de toreo verbal con el maestro Esplá, que sabe muchísimo de todo esto, un día en las ventas llegamos los dos a la siguiente conclusión, un poco chula, hay que reconocerlo, y los dos llegamos al siguiente punto final de nuestra concepción de los toros. Hay gente que no llega, no puede llegar a ver esto. Es como la fábula de Esopo que decía, no las quiero porque están verdes, no los quieres porque no lo puedes acabar de alcanzar. Y para esto no hay formación, no hay currículum, no hay estudios. Simplemente hay algo que mueve en algún sitio y que se llama sensibilidad. Parece mentira que a los taurinos nos consideren insensibles cuando justamente lo que hace falta para entender todo esto es sensibilidad. Esto es el pasado, pero esa es la verdad que sostiene esto, porque si no esto habría desaparecido. Si fuera tan simple como que se mata a un animal, esto habría desaparecido. Si fuera tan simple como que la gente tiene que buscar una profesión para ganar dinero, para poder subsistir, esto habría desaparecido. Y no ha desaparecido y no desaparece porque encierra algo verdadero que nos sigue conmoviendo. ¿Y qué se juega en el presente? ¿Por qué nos inquieta en este presente donde yo siempre les digo a quienes se esfuerzan mucho en buscar argumentos para contraargumentar delante de los antitaurinos, siempre digo que no se esfuercen? Primero por una razón bastante cívica, democrática, porque un espectáculo que forma parte de la historia de mi país, de la cultura de mi país y que es legal, yo no le tengo que pedir a nadie ni permiso ni perdón, porque me guste y porque vaya a las plazas de toros. Eso para empezar. Eso para empezar. Y segundo, y muy importante, porque llevamos siglos dándole vuelta a esto de a los que nos gusta y a los que no les gusta. Y yo entiendo que no hay que dar muchos argumentos porque es lógico que en algo tan trascendente y tan poderoso como esto haya grandes posiciones. Lo que no es interesante en la vida no despierta ni pasión ni desprecio. Esto lo despierta porque está en su naturaleza. Por lo tanto, no le demos tantas vueltas. Dediquémonos a proteger los elementos que siguen haciendo a la tauromaquia una parte importante de nuestra memoria, de nuestra cultura y de nuestro presente. Mejoremos en lo posible los encastes, mejoremos en lo posible las posibilidades de acceso a las plazas de la gente más joven para que se sostenga, mejoremos y sostengamos los edificios, exijámosle a los toreros la vergüenza, que por cierto cuando en castellano es máxima, se llama torera. Dediquémonos a eso, pero no a lo otro,
porque no tiene ningún sentido. El que no lo ve, como dice Esopo con su fábula, no lo puede ver. Le faltan entendederas para verlo y no hay más que hablar. ¿Qué ocurre en el presente? Ocurre que estamos inmersos en una sociedad, la nuestra, a pesar de la crisis y de todas las crisis, seguimos siendo una gran potencia mundial, seguimos siendo la 13ª potencia económica del mundo, formamos parte del territorio más desarrollado del mundo, junto con Estados Unidos, que es Europa. No vale no ver, tener ceguera en estos momentos que son difíciles, sin duda de ningún tipo. Vivimos unas sociedades donde no queremos enfrentarnos a la muerte. Queremos eliminarla de nuestras vidas. Queremos que en nuestra vida todo sea seguro, garantizado y previsible. Nos hacemos un seguro del seguro y del archiseguro. No queremos que nos hablen de la muerte nunca. Es más, pensamos que no te va a llegar y que eso está en un sitio en el que mejor pasamos. Ya ni siquiera los duelos se hacen en casa. Ahora la psicología moderna te dice que tampoco tienes que llorar porque se te haya muerto tu padre, que es un hecho natural. Pánico le tenemos a la muerte. Somos una sociedad, en este sentido, bastante poco natural, incluso con un pelín de cobardía. ¿Y qué pasa? Que en la plaza lo que vemos es la vida y la muerte. Así que es lógico que a muchos ciudadanos modernos, que no quieren saber nada de la realidad, que van a 20.000 revoluciones, pero en una especie de realidad paralela, bajarlos a la tierra y al albero para que contemplen la vida y la muerte, no les gusta. Es eso, nada más que eso. Es decir, que los taurinos, entre otras muchas cosas y además de sensibilidad, somos valientes. Vamos a las plazas a contemplar la muerte del toro casi siempre. De vez en cuando nos llevamos la alegría de un torazo maravilloso que se indulta. Y hemos tenido que contemplar, y ahí está la historia, también la muerte de los toreros. Y esto el mundo moderno no lo quiere mirar, no lo quiere ver, prefiere vivir anestesiado de esto no existe, a mí no me tocará, y si me toca, pues ya habrá un hospital público maravilloso, estupendo, donde me lo arreglen todo y además con exigencia, y si no, la culpa la tendrá la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Bueno, peor para ellos. En cualquier caso, nosotros convivimos con algo que es completamente parte de nuestra existencia. La gente no tolera esto ahora. Pero curiosamente tolera otra violencia, tolera la violencia de las imágenes y toda esta violencia que cada día vemos absolutamente inexplicable. La violencia del porque sí, como dicen los psicólogos y las psicólogas. La violencia de te pego por pegarte y además lo grabo y lo subo al YouTube. Y no hay ningún movimiento en contra de esto. Y cuando se le pregunta al imperfecto delincuente ¿por qué de esa violencia gratuita? Te das cuenta que le han saltado ya 7 plomos de su cerebro y ya no ha computado la realidad. Y sin embargo, ¿qué respeto le tenemos los taurinos a la muerte del toro, al que aplaudimos cuando se merece por su bravura y por su comportamiento en la plaza y por la faena que ha podido cuajarle el torero, y cómo respetamos los baches y los riesgos que corre un torero cada vez que sale a la plaza? Este es el lío. Esta es la cuestión. Y frente a eso no hay respuestas racionales. Solo hay una respuesta, nuevamente, la libertad. Pero no solamente del torero que sale a entender, no solo con valor, sino con técnica y con sentido artístico, qué puede hacer allí frente a ese animal, sino también la libertad de quienes vamos, no solamente porque siendo ciudadanos podemos hacerlo, la libertad de querer contemplar algo que forma parte, repito, de nuestra naturaleza. Entiendo que hay un plus de valentía.
Esto es tan poderoso en pasado y en presente que si no lo fuera, no habría irradiado, como decía antes, a manera de una bomba pacífica de racimo, otras cosas. Lo contamina todo, afortunadamente. ¿Qué sería de nuestro espléndido idioma, al que constantemente maltratamos, todo lo nuevo que últimamente tenemos que describir y que nominar en castellano, lo estamos haciendo en otras lenguas, el moving, el bullying, el crossing, el zapping? Me molesta enormemente. Yo a todo procuro encontrarle una formulación castellana. Es más, al merchandising de los museos yo le llamo la cachuchería. Y cuando llego, ¿dónde está la tienda de las cachucherías? Pues este idioma nuestro, importante en el mundo donde los haya, entre otras razones porque forma parte del celofán que envuelve una cultura, todo lo que entendemos como latinoamericano, como hispano, ¿qué sería de nuestro idioma sin el argot taurino? No lo podríamos describir. Como decía Wittgenstein, lo que no se puede nombrar no existe. ¿Qué haríamos si no pudiéramos utilizar el argot taurino que habitualmente utilizamos para describir cosas que otros idiomas no pueden? Decía yo antes que la vergüenza, cuando es extrema, es torera. Cuando tenemos un problema grande, es un morlaco. Pero es más, ¿cómo se llaman los asistentes, los hombres y las mujeres que somos aficionados en una plaza? ¿Cómo se llama? El respetable. En el único sitio donde nos llamamos el respetable. En los demás sitios no nos llamamos el respetable. ¿Cómo se entrega? Está por aquí el presidente de la plaza, que lo he saludado antes. ¿Cómo se entrega la primera oreja? ¿Por qué procedimiento? No hace falta poner una urna ni nada, pero ¿cómo se entrega? Democráticamente. Por la presión y el voto mediante nuestros pañuelos, nosotros decidimos. Son muchos valores los que atraviesan con palabras y con esencias. Hay muchos valores dentro de lo que llamamos toreo. ¿En cuántas profesiones llega un momento de tu trabajo donde te ayudan por igual y con tu misma categoría los otros dos maestros, sino en el momento de la lidia en el que ellos tienen que salir para ayudar? Qué cambio de escalafón más bonito. Qué sistema casi tan democrático. Qué conjunto tan extraordinario de valores donde se presentan respeto constantemente unos a otros para saber cuál es su sitio. Eso no existe en otros espacios profesionales, humanos, simplemente vitales. Hay muchos valores en el mundo taurino. No es un espacio que se pueda resolver tan fácilmente como allí ocurre algo en el que muere un animal. Allí ocurre algo bárbaro que pareciera que va en dirección contraria a los valores de una sociedad democrática o de una sociedad que valora su cultura en un mundo del siglo XXI donde protegemos derechos pronto hasta para los robots. Pues no, señor, es que alguien no se ha enterado de lo que ocurre allí, es que alguien no ha sabido mirar, es que alguien no ha sabido leer. Esta es la esencia de lo que allí ocurre. Y este es el mundo en el que se envuelve todo eso que llamamos tauromaquia. Me contaba la familia de Picasso, con la que trabé mucha relación en otro momento de mi vida, que Leocadio antes recordaba, que cuando Picasso iba a los toros en Nîmes, cuando salía de la corrida, me contaba su familia, me contaba su nuera y su nieto, llevaba al nieto a los toros, y cuando salía se metía en su taller, que eran unas naves muy grandes en Vallauris, donde él vivía, y que no se le podía molestar. No se le podía molestar ni siquiera para decirle que si quería cenar. Se pasaba horas y horas y a veces salía al día siguiente al mediodía, y cuando salía le decían, pero no has dormido, no has cenado, ¿qué te ha pasado? Y él siempre decía, he buceado en lo hondo, en las profundidades. Ahí es donde se encuentra lo viejo y lo nuevo, decía. Él, que si hubiese sido torero, habría sido el que habría mandado en todo el escalafón el siglo XX y el XXI.
Y eso es lo que decía él. Es decir, que he intentado describir y quitarle capas como si fuese una cebolla a un gran misterio que forma parte de esto. Un misterio que no se puede desentrañar tan fácilmente, como tampoco se puede desentrañar a qué sitio llega Velázquez para ser en ese momento el giro entre el artesano y el gran intelectual de la pintura, donde conmociona toda la pintura, prácticamente a partir de los italianos en Europa. No lo sabemos. Esa es la creatividad. Y ahí quería arribar para llegar al final. Es creatividad muy arriesgada, ciertamente, muy original, ciertamente, muy difícil de entender porque es con un animal, con alguien que, por cierto, siempre dice, es que es con un animal que no es inteligente, que habrán visto pocos toros el que diga eso, ¿no? Porque de vez en cuando aparecen algunos toros súper inteligentes y muy rápidos, ¿eh? Por cierto, que esos a veces son los que tienen un gran peligro. Alguien no ha entendido que llegábamos a la creatividad. A la creatividad donde tú picas piedra en algo nuevo, en algo que le da explicación a todos los demás de muchas cosas, pero que todos no pueden hacer. Por eso todo el mundo no puede ser torero, todo el mundo no puede tomar decisiones de esa envergadura. Naturalmente me refiero a los grandes, pero con respeto a todos, con respeto a todos, pero a los grandes. A esos que, como decía Esplá cuando le preguntaban, ¿qué es el miedo? Y Esplá decía, el sitio justo donde se coloca un buen torero. Ese sitio, eso es el miedo. Pero es un miedo que tú sostienes. Vale más tu libertad que tu miedo. ¿Alguien lo mejora? ¿Alguien lo mejora eso? ¿En un siglo XXI donde se nos llena la boca constantemente de libertades? Si alguien lo puede mejorar, que lo diga. Pero esa es la única esencia, la mejor defensa, es la libertad. La de ellos y la nuestra. Gracias. 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 Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. He venido porque quería, he venido libremente, porque hay que trabajar, pero me lo recompensan mucho más de lo que me merezco. Ruego la presencia en este momento, aquí hacia el escenario, de nuestra alcaldesa, doña María Dolores Marín, del presidente del Círculo Taurino, don Manuel Calvo, y don Leocadio Marín, para hacer entrega de una placa conmemorativa.
cartelazo que tenéis, ¿eh? Este es un cartel magnífico. Lo tenéis que disfrutar. Aquí está todo lo que ha dicho. Y finalizará este acto como comenzó, con música, por supuesto, al cargo de nuestro dúo Renacimiento, que interpretará Mallorca, de Isaac Albéniz, y Carmen de Bornet, de Vicent. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia y muy buenas noches.